Sigue el Evangelio de Juan en el capítulo 6 y sigue Jesús hablándole a esta gente que lo sigue después de decirle cuál es el discipulado que verdaderamente él quiere. Va a determinar que si alguno va a hacerse discípulo es porque el Padre lo trae, que no es por los milagros que él hace, ni siquiera por lo que les está diciendo, mostrando como signo, sino porque el Padre lo trae. Y qué bella enseñanza, porque a veces nosotros queremos conseguir que alguien venga a los pies de Dios por nuestras fuerzas, por lo que le decimos o por las amenazas, o incluso a veces distorsionamos imágenes de Dios con el ánimo de que las personas lleguen a sus pies. Y esto que Jesús está diciendo nos lo va a evidenciar el texto de Hechos 8. La experiencia de Felipe, la experiencia evangelizadora, que nos narra que Felipe es llevado por la presencia de Dios, mandado por la presencia de Dios a el desierto, específicamente entre Gaza y hasta allá tiene que ir Felipe, porque allá hay un hombre de Etiopía, que era el economista de la reina, que necesita ser evangelizado. Pero lo bello es que este hombre acaba de salir del templo. Él era un hombre creyente de la propuesta del judaísmo, de la propuesta de fe del judaísmo de ese momento. Y había venido al templo y salió con el rollo que le habían promulgado en el templo. Y en todo el camino lo iba leyendo. Y cuando Felipe llega, que tuvo que correr por el desierto para alcanzarlo, porque él iba a pie, mientras que el hombre iba en carruaje, y el trayecto entre Jerusalén y Gaza y todo ese desierto es bastante larguito. Felipe le pregunta que si entiende lo que lee, a lo que él contesta que no, y que tampoco ha habido alguien que se lo haya podido explicar. Y hoy en día, muchas personas ante los textos bíblicos tienen esa duda. El que no entienden y que no hay nadie que les pueda explicar. Y nosotros a veces les remitimos diciéndoles, pide Espíritu Santo que Él ayuda. Y por supuesto que sí, porque todos los textos son inspirados por el Espíritu. Claro que Él ayuda. Pero también hay que tener en cuenta que a veces se opone ante el texto lo que yo quiero encontrar, lo que yo quiero buscar. Y digo opone porque a veces eso no me deja recibir del Espíritu una buena interpretación del texto. Se opone mi inseguridad, mi temor, pero también el poco conocimiento o mucho conocimiento que puedo tener de Dios. Y entonces Felipe le explica. ¿Pero por qué Felipe le puede explicar? Porque hizo parte de los discípulos. Recordemos Felipe, Natanael. Recordemos que él también fue, que él lo vio resucitado. Y por eso le puede explicar. La Iglesia Católica nos invita que para interpretar textos bíblicos no solamente podemos tener la literalidad, que hay que tener en cuenta el género literario, el contexto sociocultural, tanto del autor como del acontecimiento que está narrando, pero también nos pide tener en cuenta el magisterio de la Iglesia, es decir, lo que la Iglesia ha ido enseñando de la palabra, la tradición apostólica, que es esa comunicación desde las primeras comunidades hasta hoy, en referencia a la enseñanza de los textos bíblicos, y la doctrina, la razón de la fe que damos, y la relación que tenemos de la razón de la fe que damos, dar razón de nuestra fe, con los textos bíblicos. A eso se le llama doctrina. Y por eso la doctrina se enseña. La doctrina no es una magia. La doctrina hay que aprenderla porque ha sido como a través de todos estos años la Iglesia ha podido ir descubriendo, con auxilio del Espíritu Santo, por supuesto que sí, todo el significado de los textos bíblicos, todo el sentido de los textos bíblicos. Y seguramente el Espíritu que no se agota seguirá dando más. Así que no es simplemente remitir a la gente a que pida Espíritu Santo,
sino también a aportar y a dejarnos a que nos aporten también para poder tener un buen acercamiento a los textos bíblicos. Porque cuando hay ese acercamiento verdadero, se da lo que sucedió con este etíope. Un encuentro verdadero que lo llena de gozo y de deseo de pertenecer a esta verdad y por eso pide ser bautizado. Y aunque Felipe después es llevado por el Espíritu a otro lugar, va lleno de gozo de ver que su explicación despertó en ese hombre el deseo de pertenecer a Dios. Qué bueno cuando a alguien por la predicación nuestra se le despierta ese deseo de pertenecer a Dios, ese deseo de conocer a Dios. Se le aclaran dudas, se le derrumban totalmente mentiras, porque también las hay, y prevalece la verdad de la enseñanza de Jesucristo. Qué bueno, bendito sea Dios. Pero qué bueno también que nosotros tengamos claro que es el Padre el que los trae. Porque tal como dice el Evangelio Nuntiandi, así como pedimos que el Espíritu nos capacite para hablar, hay que orar, hay que pedir para que capacite también a los que escuchan, para que reciban el mensaje de Jesús. No somos nosotros. Felipe lo tenía claro y por eso siguió gozoso hasta que llegó a Cesarea. Y por eso no se quiso quedar ahí a acompañarlo hasta que llegara. Por eso también nosotros tenemos la invitación a estar dispuestos a dejarnos llevar donde el Señor quiera. Donde el Señor quiera hablar a través de nosotros. Pero también es bueno prepararnos y tener claro nuestro testimonio. Y prepararnos, no solamente acercándonos a la revelación de Jesús, a la revelación de Dios, sino a la oración. Una oración que nos permita meditar en lo que vamos a decir. Una oración que nos permita confrontar nuestra vida con eso que vamos a decir. Una oración que verdaderamente nos lleve a entregarle al Padre a todas las personas que nos van a escuchar, sea una, sea 100, 500 o 1000, pero que sea el mismo Padre quien las coloque en las manos de Jesús. Ven, Espíritu Santo, haznos evangelizadores según Felipe, dispuestos a ser llevados a pesar de la incomodidad de atravesar un desierto, del calor, así sea a uno que tiene y quiere entender la revelación. Pero danos también, Espíritu Santo, deseo de conocerla de verdad y de orar mucho, pero mucho, y que nuestro testimonio sea acorde a lo que decimos. Ven, Espíritu Santo.